Y ahora sí, ya está con nosotras Néstor Prieto de Descifrando la Guerra. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venirte. Nada, gracias a vosotras como siempre por la invitación. Un Oye, placer. mucho lío porque estos días la verdad es que Descifrando la Guerra ha estado a tope, ha estado un montón de horas de directo contando todo lo que estaba ocurriendo en Israel y en Palestina, ¿no? Ya, ahí estamos ahora mismo en directo, así Sí, que en cuanto se acabe y se vaya para claro. allá todo el mundo. Bueno, lo de siempre. Somos un medio que tiene claro la posición, que tiene claro que es un medio alternativo y yo creo que nos avala siempre el buen trabajo. Cuando no está el foco puesto en la política internacional, pasa un poquito más desapercibido. Pero cuando estalla el conflicto en Nagorno-Karabaj, cuando estalla la guerra de Ucrania, cuando estalla la guerra en el Sáhara Occidental, al final, pues bueno, somos nosotros quienes estamos haciendo trabajo serio, riguroso y yo creo que eso se nota. Entonces, bueno, no solo lo agradezco, sino que también pongo un poco en valor el trabajo que está haciendo el equipo, que es enorme. En estos momentos, de hecho, que llevamos ya toda la semana, ¿no? Hablando de los orígenes, ¿no? De ese conflicto, más o menos haciéndonos una idea, pero en este momento, ¿cuáles son las últimas informaciones? Yo había leído, por ejemplo, esta mañana en los medios internacionales que había 300.000 militares desplegados en la franja de Gaza por parte de Israel, dispuestos a un gran ataque. No sé si eso es posible que ocurra o en qué situación están ahora mismo. Bueno, voy con la última hora, luego quiero hablar del contexto, porque yo creo que Sí. siempre el problema para hablar de Palestina es que siempre son esos picos de información cuando llega el momento, y entonces hablamos de que han entrado en las mezquitas, que ha habido una escalada y demás, pero bueno, ¿qué tenemos ahora mismo? Yo vengo justo ahora de la Embajada de Palestina por mi trabajo y lo que me transmitía el entorno de la embajada, lo que me están transmitiendo la gente del entorno más pro-palestino es que hay una preocupación real porque efectivamente lo que ya hay, que es un bloqueo casi total sobre la Franja de Gaza, la Franja de Gaza ya estaba bloqueada, ya tenía un bloqueo similar al que puede tener, por ejemplo, Cuba, ¿no? Es decir, que se restringe la entrada de alimentos, el movimiento de personas y demás, pero ahora es casi total. Y hay incluso un riesgo, se habla y se dice que es una opción real que se entre por parte de las fuerzas israelíes en territorio gazatí. Esto sería una situación sin precedentes y estaríamos hablando de un escenario de guerra total, de una guerra urbana en una zona con más de 2 millones de personas, en 300 kilómetros, una densidad de población de las más altas del planeta y que si efectivamente Israel decidiese llevar a cabo un movimiento terrestre dentro del territorio gazatí, estaríamos, como digo, en una situación sin ningún tipo de precedentes. ¿Y cómo estás viendo? Porque hablabas antes de que estabais verificando mucho la información, estabais intentando ser totalmente rigurosos. ¿Cómo estás viendo el tratamiento que se está dando aquí de ese conflicto? Porque ayer, por ejemplo, leíamos algunos titulares como la guerra de Hamas contra Israel, los atentados cometidos por Hamas contra Israel, como que en vez de decir que esto es un conflicto Palestina-Israel, siempre intentan personificarlo en Hamas. ¿A qué se debe esto y cómo lo percibís vosotros? Bueno, aquí hay que dejar muy claro que el conflicto palestino es muy complejo y entonces cuando 75 años de conflicto se reducen a una mínima expresión, siempre interesa utilizar el término de Hamas o el término de terrorismo. Efectivamente, lo que estamos viendo es cómo en la Franja de Gaza ha habido una incursión, y ese es el detonante, por parte de las milicias gazatís, fundamentalmente de Hamas, aunque también otras, en territorio ocupado por Israel. Ese es el detonante y efectivamente interesa poner el foco en Hamas porque Hamas, igual que la inmensa mayoría de organizaciones palestinas, son consideradas terroristas por parte de la Unión Europea. Pero lo que tenemos de fondo es, y aquí yo creo que esta es la clave de todo, una complejidad enorme de la cuestión palestina y se pone el foco en Hamas, pero Hamas al final es una consecuencia propia y la radicalidad que se vive en Palestina es una consecuencia propia de 75 años de ocupación. Aquí hay una espiral y es fundamental, y esto yo lo digo siempre. Llevamos años donde hemos visto cómo se estaban profanando los lugares sagrados para el Islam, cómo se penetraba en la zona de las mezquitas, cómo se ampliaban los asentamientos contrario a Naciones Unidas, contrario a la Unión Europea, contrario incluso a Estados Unidos, cómo el gobierno de Israel cada vez giraba más hacia la extrema derecha. Ya no solo el Likud, que es la formación de Benjamin Netanyahu, sino que se aprueban formaciones cada vez más ultras. Bueno, pues esa espiral, en unas condiciones donde el pueblo palestino está sufriendo ocupación, bloqueo, violencia sistemática, hace que haya una espiral de radicalización. Es decir, cuando tú vives en la Franja de Gaza con 2 millones de personas, el 50% de la población, uno de cada dos, tiene menos de 25 años. Es decir, ha nacido en la ocupación de su tierra y vive en un campo de refugiados o vive con la violencia cotidiana, tiene que pasar un checkpoint para ir a trabajar si trabaja, tiene unas tasas de paro juvenil enormes. Entonces, como precisamente vives en una violencia estructural, que es lo que estructuralmente lleva aplicando Israel sobre Palestina 75 años, hay un caldo de cultivo idóneo para que se proliferen proyectos radicales. Y esa radicalidad, que yo no es que la justifique ni la reivindique, pero sí le doy un contexto
contexto histórico, político concreto. La realidad de Hamás y el proceso de radicalización de las milicias palestinas solo se entiende si se entiende que parece, y la población palestina lo percibe así cuando tú hablas con la diáspora, que no tienen otra alternativa. Entonces, cuando tienes la percepción de que no tienes nada más que perder, vemos como organizaciones tradicionales de Palestina, como son Fatah o la OLP de Yasser Arafat, como son los partidos tradicionales que han intentado por la vía de la negociación romper el statu quo, no han podido. Entonces, frente a eso, ese no poder, vemos como nuevas organizaciones más radicalizadas como son Hamás, la Yihad Islámica Palestina, han captado ese descontento. Es que la realidad que estamos viviendo es que la violencia estructural ha terminado legitimando el discurso más integrista y más radical de Hamás, que por supuesto tiene prácticas condenables y que sí que podríamos calificar de terroristas, no hay ningún problema. Pero si lo decimos sin ningún tipo de contexto, estamos dando un punto parcial. Esa es la diferencia entre poner el foco en Palestina en los últimos 75 años con una ocupación ilegal o hacerlo ahora. No, es que Hamás ha hecho tal. Bueno, es que en los 2 últimos años, yo llevo advirtiendo siempre que vengo aquí, que se estaba yendo a una escalada progresiva, que la respuesta es exacerbada, lo que sea. Bueno, lo que está claro es que Palestina sufre una violencia estructural y está amparado el derecho de defensa por parte de las resoluciones de Naciones Unidas. Por supuesto, no es el derecho de defensa que a mí me gustaría. A mí me encantaría ver una Palestina libre, con unos valores progresistas, laicos, de cooperación entre religiones, pero el contexto que hay allí y lo que está existiendo en ese momento es ese. Entonces, podemos abstraernos o podemos analizar la realidad como es. Y entonces, analizando la realidad como es, veremos que lo que tenemos es violencia estructural y respuestas de ciertos grupos como está habiendo. De hecho, te iba a decir, para clarificarnos, ¿no? ¿Qué es Hamás? Porque justo antes hemos escuchado esa entrevista también en la BBC, en la que el entrevistado decía, es que estás tratando a Hamás como si fuera el gobierno de Palestina. ¿Qué es Hamás? ¿Qué le podemos considerar? ¿Sobre qué territorios tiene más poder? Y también si se puede considerar que ahora los únicos palestinos que están atacando son Hamás, o ya hay más organizaciones involucradas, ¿no?, en esa defensa, en ese ataque, como lo queramos llamar. Sí, en Palestina, como digo, por eso es muy difícil, es un conflicto que requiere mucho tiempo, incluso a mí a veces no me gusta porque vulgarizo un poco el conflicto intentando explicarlo, pero en Palestina comienza la ocupación y es una ocupación que se extiende progresivamente y que termina formando 2 islas del territorio palestino que no están conectadas entre sí. Lo que sería Jerusalén, o mejor dicho, el West Bank, ¿no? Los asentamientos de donde está eso, Jerusalén, Nablus, bueno, toda la zona del West Bank, y la otra es Gaza. Durante mucho tiempo, el pueblo palestino, indistintamente de la parte en la que estuviese, luchaba con unos mismos patrones y un mismo significado. Eso se desdibuja a partir del 2007, cuando después de muchos años sin una resolución del conflicto, en 2 territorios que no están comunicados físicamente entre sí, en un lado tenemos en Gaza a Hamás, que es una organización integrista islámica, es decir, que defiende el Islam, la Sharia, y que tiene una concepción islámica del mundo y de comprenderlo, frente a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que es una gran amalgama de partidos, donde el partido mayoritario es Fatah, que es el partido de Yasser Arafat, que es el líder histórico palestino, que gobierna el West Bank. En 2007 hay unas elecciones presidenciales que se saldan sin un reconocimiento de las 2 partes. La OLP no la reconoce, Hamás dice que las había ganado y desde entonces hay realmente 2 gobiernos paralelos en las 2 partes de Palestina. Los 2 reivindican la independencia del Estado palestino. Hasta ahora Hamás, con un discurso integrista islámico, había apostado por la confrontación y habíamos tenido intifadas, habíamos tenido escaladas militares, mientras que la OLP y Fatah en el West Bank estaban teniendo una posición más mediada, más de intentar el diálogo y la mediación internacional. Y preguntan por aquí, dicen, ¿tú crees? A ver, ¿qué te han preguntado? Espérate a ver si encuentro yo la pregunta. Así dice, ¿a qué se debe la carta blanca que tiene Israel a nivel internacional para perpetuar políticas que no serían permitidas a ninguna otra nación del mundo? Porque claro, Israel tiene muchísimas relaciones comerciales con un montón de países que hay muchos que no quieren perder, ¿no? Claro. Bueno, Israel hay que tener en cuenta que es el alfil de Estados Unidos y realmente casi de la Unión Europea también en Oriente Medio, que es un polvorín, es una zona muy inestable y es un país que siempre es un Estado con la peculiaridad que tiene, y si se le puede llamar como tal, que tiene una relación privilegiada con el entorno económico y político estadounidense. Entonces, en una zona donde tenemos a Siria, donde tenemos a Irán, que es uno del eje del mal estadounidense, ¿no? El tener un Estado
que ellos perciben como occidental, porque de fondo que hay un componente también racial importante, ¿no? Es decir, son judíos, Sí. que muchos sí que tienen un origen de la península arábiga, pero otros muchos son la diáspora hebrea que ha vuelto a territorio israelita y tienen esa sensación de cercanía. Los israelíes se sienten más cercanos en muchísimos casos y hay una percepción social de que tú hablas del mundo árabe y no piensas en un israelí, piensas en un moro, como se diría despectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay esa concepción. Entonces, ese papel adelantado indispensable que juega Estados Unidos es clave para entender la posición que tiene Israel en toda la región. Y una de las cosas que más hacéis en Descifrando la Guerra, que además lo hacéis muchas veces durante el directo, es intentar verificar una información, un vídeo, una fotografía que se está difundiendo. En las últimas horas hemos visto extenderse una noticia que ha salido también en medios españoles y en medios internacionales, que decían que Hamás había matado y decapitado a 40 niños. Sin embargo, parece que horas después la reportera dijo que sus únicas fuentes era el ejército israelí y ellos incluso llegaron a decir que no tenían información como para confirmarlo. ¿Esto es un bulo? ¿Se puede llegar a saber si es un bulo? ¿O ya directamente que el ejército israelí no te lo confirme se puede considerar como desinformación o bulo? Bueno, es un bulo casi con total seguridad, pero bueno, es que más que decir que eres un bulo, lo que no era una noticia. O sea, porque para que algo sea un bulo, pues eso tiene que haberse difundido, haberse dado por bueno, y lo que no se tenía que haber hecho en ningún momento era haber difundido, como intentamos no hacer en general con todas las noticias que llegan. Hay un problema que es la desinformación. En la etapa de la posverdad donde vivimos, tú lanzas el mensaje, algo queda, y la corrección, si es que lo hacen medios como ABC, que fue el primero en publicarlo, y además lo publican como en el kibub de no sé dónde, 40 bebés decapitados. Luego lo publicó yo creo que también El País. Y El País dijo, Israel denuncia que ta. Sí, no, esta mañana de hecho yo me he metido y todavía había medios que lo llevaban publicado. Confirmándolo Claro, además, como 40 niños, tal, sí. Y eso, la corrección no lo va a leer la misma gente. Se crean marcos discursivos. Y además es un marco, como digo, es muy parcial, porque se habla de la violencia de Hamás, que evidentemente, pues, ¿qué vamos a decir? Si es que yo soy el primero que me gustaría una resolución pacífica de absolutamente todo. Y entonces ves los actos de Hamás, que es un grupo integrista. Yo soy ateo, entonces a mí no me van a pillar por ahí en ningún lado. Y dices, no, pero tal. Y ponen el foco en esa violencia. Pero entonces, es lo que digo, es intentar, y se pone el foco en estos elementos tan histriónicos, que además no son realistas ni son creíbles, porque no lo son, porque no tienen un respaldo, y se prescinde de todo lo demás. Hay una guerra enorme por la información y los canales de desinformación son tremendos. Y fíjate que yo me atrevería a decir que no solo es que se miente sobre lo que no existe, sino que no se dice lo que hay. Porque es que estamos viendo declaraciones que son gravísimas. O sea, a mí me preocupa, fíjate, relativamente poco la desinformación que está habiendo en esta guerra. Me preocupa más que el Israel está a cara tapada diciendo que hay que tratar a los palestinos como animales, porque Sí. es lo que son, que van a bloquear totalmente, impidiendo la entrada de agua, combustible, alimentos en una franja de 300 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de personas. Eso es contrario a cualquier convención internacional. Lo dice hasta Josep Borrell, ¿no? O sea, que no está en el Soviet de Petrogrado, Josep Borrell. Sí. O sea, quiero decir, me asusta casi más que no solo se miente, y esas mentiras, pues por suerte las estamos pudiendo desmontar, sino que Israel está siendo tan radical y Occidente está intentando cubrirla por todos los medios, que incluso en estas circunstancias nos estamos encontrando con que hay una imposibilidad de desenmascararlos, porque directamente se opaca esa parte de la información. Se habla sobradamente de todos y cada uno de los casos terribles, condenables, de ejecuciones, pero no se está diciendo que hay un ministro que literalmente está llamando a un bloqueo total de una franja donde viven 2 millones de poblaciones civiles. Han muerto, ¿vale? Han muerto varios funcionarios. A esta mañana eran tres funcionarios de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para Palestina. Es decir, están muriendo personal internacional. Se están bombardeando escuelas, se están bombardeando hospitales. Néstor, ¿no condenas el resto de las acciones? Sí, pero es que, como digo, es que hay una violencia sistemática contra Palestina que si no la explicamos no se entiende lo demás. Claro. Y explicarlo y entenderlo no es justificarlo, pero si no se entiende la complejidad del conflicto palestino, jamás vamos a poder tener un análisis profundo del mismo. Te preguntan también, te dice ahí Leoncia por el chat, ¿Israel tiene apoyo de comunidades judías? Yo sí que recuerdo el primer día, pues se va Néstor a cerrar la puerta. Mírale. Sí, decía que si Israel tiene apoyo de comunidades judías, porque de hecho yo recuerdo el primer día que sí que hubo alguna manifestación, de hecho en Reino Unido, de comunidades judías o de personas judías en contra de lo que estaba haciendo Israel, pero no sé si aparte de eso hay algún comunicado de otras comunidades judías, etcétera.
Bueno, hay que señalar que hay una parte de la comunidad judía que ha condenado siempre estas acciones. De hecho, hay incluso rabinos muy significados con toda esta cuestión. Hay que decir que dentro de lo que es Israel hay una minoría árabe que tiene representación en el Parlamento, hay listas que defienden la solución de los dos estados y hay una parte de la comunidad árabe que tiene esa posición. Claro, es una posición muy minoritaria y muy silenciada porque Israel tiene una política exterior muy bien depurada, con una presencia muy activa de lobbies, pero aquí yo voy a más, es como los falsos mitos. Pueblo semita, o sea, pueblos semíticos somos incluso, son los palestinos también, o sea, los palestinos no pueden ser antisemitas porque son semitas, ellos también, son un pueblo semítico. Entonces, hay toda esa amalgama de percibir que es una guerra de religión o una concepción contraria al judaísmo que se desdibuja con figuras como son el apoyo de algunos sectores del judaísmo a la causa palestina y, como digo, con una profundidad grande. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, Israel también intenta acaparar, porque es verdad que es el único Estado que declara su confesionalidad judía constitucionalmente y que se reivindica como tal, pero la comunidad judía es mucho más grande. Y efectivamente hay muchos judíos, hay organizaciones judías que abiertamente abogan por la resolución. Porque además es lo que se dice, la solución de los dos estados o de un único estado que se ha llegado a plantear multiconfesional sería la solución ideal y deseada, porque realmente lo que está perpetrando Israel y por lo que se le puede condenar es porque hay una limpieza étnica en el término de que están intentando desplazar a la población palestina que históricamente ha vivido allí, igual que también ha vivido una población judía. Entonces, la defensa de que ambas religiones y ambos pueblos puedan coexistir es la base que tendría que prevalecer. ¿Qué pasa? Que es que Israel tiene una política activa de persecución del Islam. Precisamente quien impide la libertad religiosa es Israel, que bloquea entrar en las mezquitas sagradas, que bloquea el acceso a Belén, que es una zona sagrada para el catolicismo. Entonces, realmente, cuando se habla de la dimensión religiosa, habría que hablar de qué libertad de culto hay en Israel, porque es que hay leyes que tienen severamente limitado la libertad de culto en Israel. Entonces, como digo, es lo de siempre, es parcialidad en el relato. Y ya para ir terminando, ha habido mucho revuelo con esto de cómo puede ser que Hamás hiciera ese ataque y pillara de imprevisto a Israel, que es una de las potencias militares más importantes del mundo. Y de hecho hay mucha, no sé si llamarlo conspiración o desde luego preocupación en torno a este tema de por qué Israel tardó tanto en empezar a defenderse, si puede ser que ese ataque fuera la excusa perfecta para que Israel entrara en Palestina y ya arrasar con todo. ¿Tú qué crees sobre estos rumores, ¿no? Estas conspiraciones que también se están extendiendo por redes? Bueno, evidentemente Israel tiene uno de los servicios de inteligencia más punteros de todo el mundo. Efectivamente es una brecha enorme que va a tener consecuencias internas muy graves y que debemos de señalar con total claridad y contundencia, porque internamente a nivel de Israel incluso vemos titulares de empresa que dicen, oye, ¿cómo puede haber pasado esto? Bueno, pues efectivamente se ve que es que, decía una frase del presidente Petro, de Colombia, dice, los niños israelíes no van a dormir tranquilos hasta que no duerman los pueblos palestinos. La violencia está enquistada en la región y entonces ya vemos como aunque tú periódicamente hagas barridos contra militantes de la yihad islámica, de Hamás, del Frente Popular, es decir, de todos los grupos armados, hay condiciones objetivas para que esos 2 millones de personas que viven en Gaza estén potencialmente radicalizados. Entonces no hay una solución estructural a la violencia hasta que no llegue una solución política al conflicto. En todo caso, Hamás ha demostrado que hay fallas severas en Israel. Es verdad que Israel está intentando aprovechar esto y yo es con lo que empezaba la entrevista y es lo más preocupante. Quizá para intentar ir un paso más allá, es decir, está Israel intentando tomarse como una carta blanca el apoyo de Occidente para decir, bueno, pues si estos terroristas han hecho esto, yo tengo toda la legitimidad para entrar en la franja de Gaza y limpiarla, ¿no? Que es lo que están diciendo literalmente. Sí. Y lo están utilizando como una carta blanca. En todo caso, los servicios de inteligencia han quedado en evidencia. Es sumamente significativo que esto pase así, pero como digo, bueno, más allá de lo que pasa es que eso es lo de siempre, llevamos 75 años con brotes de violencia sistemáticos y periódicos, y es que la cuestión es que hay una explicación natural que nos explica, no es que no va en el agua del río, no va en el agua del Mediterráneo, de esa parte del Mediterráneo, no, es que hay condiciones objetivas para que se siga reproduciendo la violencia. Y es lo que hay, es tan triste y tan duro como eso. Sí, dura también parece desde luego la resolución al conflicto, porque antes de despedirme de ti quería preguntarte, ¿no hay ningún organismo internacional o ningún país, estado importante que parezca que va a alzar la voz para que Israel no haga esa limpieza, ¿no? En la franja de Gaza ahora mismo no lo parece?
A mí me parece muy preocupante, y me lo señalaban también en el entorno diplomático de la embajada, que por primera vez estaban viendo que las declaraciones que hacía la comunidad internacional no era llamando claramente a la desescalada. Condenamos el ataque terrorista de Hamás y reivindicamos el derecho de Israel a defenderse. Bueno, pero llama siempre a la mediación, ¿no? Si lo haces con todo. Y están viendo cómo el lenguaje cambia. Y yo lo veo también, ¿no? Como analista lo veo. Entonces, yo sí que tengo ese miedo. Creo que hay un riesgo real de que esto pueda ocurrir y habría que ver en qué termina cristalizando. Por desgracia, no veo ahora mismo resolución a corto plazo, porque Israel tiene una opinión pública completamente radicalizada y los sectores en el gobierno sionistas están diciendo vamos con el cuchillo entre los dientes a acabar con Gaza. La población gazatí en los sectores más radicalizados como Hamas también están completamente legitimados diciendo esto es una yihad, esto es una guerra santa, estamos legitimados a luchar contra el ocupante. Nadie, las dos partes, como pasa siempre, están en posiciones maximalistas y de momento no hay nadie que esté intentando mediar. El papel que puede tener Egipto para mediar es significativo, pero de momento no he visto nada. Entonces, bueno, ojalá se resuelva. No ha habido ningún intento de mediación significativo por el momento, lo cual nos hace pensar que los próximos días esto va a continuar. Y yo digo, aunque frenásemos esta escalada, lo que sí que parece muy lejano, por desgracia, es la resolución real del conflicto. Néstor Prieto, de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras. Seguramente y tristemente necesitemos que estés en algún momento más para irnos contando cómo se desarrolla esto, así que te llamaremos. Nada, muchas gracias. Perdonad que si voy a acelera como siempre, que me pilla entre el trabajo, esto y Nada, un montón de cosas. a ti, Y un Néstor. placer estar por aquí como siempre, Marina. Muchísimas gracias, un beso. Hasta luego. Adiós.